Sí, ya. ¿Listo? Bueno, muy buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos a la escuela dominical. Como bien sabemos, estamos estudiando el Catecismo de Heidelberg. El día de hoy nos toca la pregunta número 94. Pero antes de eso, pues vamos a recordar cuál fue la pregunta número 93, que tiene mucha relación con lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces la pregunta número 93 decía, ¿cómo se dividen estos 10 mandamientos? Y la respuesta que nos daba el catecismo era la siguiente, en 2 tablas. La primera tiene 4 mandamientos que nos enseñan cómo debe ser nuestra relación con Dios. Y la segunda tiene 6 mandamientos que nos enseña cómo debe ser nuestra relación con el prójimo. Ya hoy, al adentrarnos un poquitico, vamos a ver la pregunta del catecismo, la 94, pero antes de eso, pues vamos a saber cuál es nuestro primer mandamiento. Vamos a recordarlo, ¿listo? Entonces el primer mandamiento dice de la siguiente manera: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses delante de mí. Y la pregunta 94 dice de la siguiente manera, ya entrando. Dice, ¿qué requiere el Señor en el primer mandamiento? Entonces la respuesta que nos da el catecismo es la siguiente, que yo, que deseo no poner en peligro mi salvación, evite y huya de toda idolatría, magia, ritos supersticiosos y de la oración a los santos o a otras criaturas, que sinceramente reconozca al único y verdadero Dios, que confíe solo en Él y que solo de Él espere todo bien con humildad y con paciencia, que le ame, le tema y le honre con todo mi corazón. Entonces, para poder entender como el desarrollo de esta pregunta, que era ¿qué requiere el Señor del primer mandamiento? Pues debemos entender que debemos estar dispuestos a renunciar y a reconocer que Dios es nuestro único Señor, que es nuestro único proveedor y sustentador y que es nuestra fuente de dependencia. ¿Sí? Eso es lo que debemos entender el día de hoy. Que adicional a eso, pues debemos tener una adoración exclusiva únicamente a Él, que debemos reconocerlo absolutamente, o sea que Él es el único, y debemos tener una confianza plena. Eso es como lo que debemos aprender el día de hoy. Entonces, para eso vamos a ver el primer punto, que es único Señor. Entonces, debemos entender que Él es el único dueño de nuestras vidas. Y como lo dice en el mandamiento, ¿cierto? Antes de que nos dé el mandamiento, pues miremos cómo inicia como la oración. Y dice, yo soy el Señor tu Dios. ¿Cierto? En Éxodo 22. ¿Qué nos quiere decir eso? Que antes de darnos los mandamientos, Dios revela su identidad y su autoridad. Él no es un Dios entre muchos, sino es el Creador y Redentor, quien liberó a su pueblo de la esclavitud, por tanto tiene pleno derecho sobre nuestras vidas. De inmediato, apenas entramos a ver como los mandamientos, Él pone como tal su autoridad. Él nos dice, yo soy el Señor tu Dios. De inmediato debemos entender que Él es el único Dios que tenemos en nuestras vidas, ¿cierto? Dios no solo es el dueño de la creación, sino también el Señor de cada uno de nosotros. Todos los que somos y tenemos
que todo lo que somos y tenemos proviene de Él y debe usarse para su gloria. No podemos dividir nuestra devoción entre Dios y otras lealtades o otras cosas. Volvemos a lo mismo. Él es nuestro único Dios, ¿sí? Y lo podemos ver no solo en el mandamiento cuando dice yo soy Jehová tu Dios, sino también lo podemos ver en Isaías 42:8, que dice de la siguiente manera: yo Jehová, este es mi nombre, y a otros no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Vemos también ahí en Isaías que al iniciar plenamente Dios se identifica, ¿cierto? Como yo Jehová, este es mi nombre. También lo podemos ver en Isaías 45:5, que dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. ¿Cierto? Entonces volvemos a lo mismo. Siempre dentro de toda la Escritura, Dios se presenta primero antes de darnos de darnos como una directriz o una dirección. ¿Eso qué nos lleva a hacer? Entender que realmente Él es el único, ¿cierto? Que no hay nadie más. También en el Salmo 100, versículo 3, dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Seguimos diciendo que hay que reconocer a Dios que es el único dueño. Y esto significa que debemos vivir bajo su autoridad y obedecer su palabra como regla de vida. Que debemos rechazar cualquier cosa que pretenda ocupar ese lugar de Él, ¿sí? Ya sea un ídolo físico o algo, pues como lo vemos en la modernidad, como el orgullo, el éxito o la autosuficiencia, el yo puedo, ¿sí? Siempre debemos reconocer que Él es el único Dios y que debemos adorarle exclusivamente a Él, ¿sí? También en Romanos 14:8 podemos ver que si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Definitivamente seguimos diciendo que Dios es nuestro único Señor, ¿sí? Entonces, acá es donde debemos recordar que Dios no es solo una parte de nuestra vida, sino es nuestro centro, es nuestro todo. Que debemos evaluar cada vez que nosotros comencemos a orar, que debemos reconocer o debemos revisar qué es lo que compite con el señorío de Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo que ponemos delante antes de Él, sabiendo que Él es nuestro centro? A veces ponemos nuestros placeres, a veces ponemos la tecnología, a veces ponemos por encima de Él nuestro trabajo, y eso pues realmente no lleva a la adoración exclusiva. Entonces siempre debemos de entrar a revisar y a evaluar qué es lo que es más importante que Él, porque si nosotros somos creyentes, pues entendemos que Él es primero antes de todo. Entonces ahí podemos afirmar diariamente que el Señor, que al Señor le pertenece mi vida y debemos usarla únicamente para su gloria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en este punto? ¿Todo claro? Ya. ¿Cuál es el primer mandamiento? Bueno, ¿y cuál es el primer mandamiento? Creo que ya eso lo leímos al principio. No pero tendrás dioses ajenos delante de mí. De memoria. Uy, no tendrás dioses ajenos. Pero antes de eso, ¿cómo es el complemento? Yo soy Yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, del país donde eras esclavo. Bueno, la versión Reina Valera 60. Estoy leyendo otra versión. Bueno. Pero entonces, ¿cómo sería la Reina Valera? ¿Cómo dice la Reina Valera? Y habló Dios. Dale. No se vayan a pelear. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pero es la misma analogía, ¿no? Sí, es lo mismo. La analogía que pasa en cada generación.
todos hemos sido sacados de un tiempo de esclavitud, de una vida sirviendo al reino de las tinieblas, donde en el reino de las tinieblas hay muchos dioses. Por eso la afirmación es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O como decíamos hace 8 días, nunca tengas dioses ajenos. No porque los haya, o los haya más bien, sino porque el ser humano los construye. Y esos dioses pueden ser de diferentes aspectos. Es el que gobierna, o sea, un dios es el que gobierna, el que decreta las cosas. Entonces, ¿a quién servimos? Identifica quién es nuestro Dios. Porque nosotros podemos decir: creo en Dios. Pero es el único Dios. Pero si nosotros, nuestro énfasis es el placer, o es el dinero, o es una gloria propia, ya tengo, usted dijo, tengo un Dios en mi corazón que no me he dado cuenta, del cual yo tengo que morir. Cuando yo digo Él es mi único Dios, vienen las otras 2 acciones que vas a desarrollar. ahí ya, entonces, teniendo en cuenta, vamos a pasar al segundo punto, que es único proveedor y sustentador, ¿cierto? Dentro del catecismo, pues en una parte de la respuesta de hoy nos dice: esperar todo bien solo de Él, con humildad y paciencia, ¿cierto? Esto refleja una fe activa, que confía en Dios como fuente de provisión y cuidado, no solo material, sino también tanto espiritual como emocional. Entonces, no solo es lo que Dios nos puede proveer materialmente, sino también lo que Dios nos provee tanto en espíritu como en emoción, ¿cierto? El creyente entiende que Dios gobierna todas las cosas por su providencia. No existe nada fuera de su control, y Él no solo creó el mundo, sino que lo sostiene y dirige continuamente para bien de todos sus hijos. Ahí podemos ver en Mateo 6:26, donde dice: mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y ahí viene como una pregunta muy clara para nosotros, que es: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, ¿por qué nosotros debemos como no creer en ese sustento? ¿Sí? Si todo está bajo control de Él, debemos entender que Él va a ser nuestro único sustentador y proveedor. No podemos entrar a decir: no confío en una parte, pero no confío en la otra. Siempre debemos confiar plenamente en Él. Primero, porque es nuestro único Señor, y segundo, porque es nuestro único sustentador, ¿sí? En Filipenses 4:19, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí también podemos ver que Dios, todo lo que nos da es conforme a lo que Él nos va a proveer, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo, seguimos como en ese mismo énfasis donde decimos que Él es nuestro único sustentador, ¿cierto? Que debemos totalmente tener reconocimiento absoluto de que Él nos sostiene. No podemos entrar a juzgar ni a decir por qué, ¿cierto? Sino que realmente debemos solo confiar plenamente. ¿Cómo? Porque somos criaturas nuevas y tenemos fe en Él, ¿cierto? Y que lo que tenemos acá en tierra no es como el propósito que tiene para nosotros, sino que realmente es la vida eterna. Entonces, en Santiago 1:17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí debemos confiar en Dios como sustentador, que significa no buscar la seguridad en las cosas, sino en Él nomás, ¿sí? Que debemos evitar toda forma de superstición, de magia o de dependencia a otras cosas, a amuletos o a ritos que pueden llegar a sustituir realmente la fe que tenemos genuinamente con Él, ¿cierto? Como que nos separa
de lo que estamos diciendo, de que Él es nuestro único Dios y que es nuestro único sustentador. Es una pregunta, ¿un cristiano en su negocio puede entonces derramar agüita de ruda? No, porque ahí estamos diciendo que Él no está confiando ¿Por qué? en Dios, porque Él está poniendo más en un símbolo Repítelo para que quede grabado. ¿Cuál es el símbolo que estoy preguntando? el agua. O sea, si una persona pone la ruda, la deja a la noche y la pone y barre de afuera hacia adentro. Eso, digamos, O sea, ¿en qué contradice eso a lo que tú estás diciendo? en que no está confiando plenamente en el Señor, sino que está confiando en que No ese... estamos hablando de confianza, sino de provisión. En la provisión. Pues que él no está confiando en la provisión del Señor. ¿Por qué? Porque le está poniendo el agua y las hierbas como parte de su prosperidad, más no está confiando directamente o plenamente en el Señor. Sí. Es que son agüeros que son muy comunes. Que yo he visto que muchos cristianos dicen, si yo no hago esto o hago lo otro, me va a ir mal. Voy a hacer un ejemplo. Hay cristianos que si no oran en la mañana, pasa algo malo y dice, es porque no oré. Entonces ellos ya no creen en Dios, sino creen en su oración a Dios. Si le roban o pasa algún daño, es porque no diezmé. Y su fe no está puesta en Dios, que es su proveedor, sino en su diezmo. En sus cosas. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que yo quiero decir? Es Dios nuestro proveedor. Hay que hacer las cosas, como orar, leer la palabra, ofrendar, diezmar, pero sin esperar esa retribución, porque el que provee es Dios. Ujú. Eso es lo que quería afirmar. Por eso que uno como cristiano no puede estar en eso, ¿cómo dijiste? En esos agüeros o esas cosas. Entonces, porque fácilmente nos pasa. O si pasa algo malo es porque me peleé con mi esposo y no le pedí perdón. Entonces Dios me está regañando. No, yo tengo que pedir perdón, pero sin esa parte mística de las cosas. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Porque es que tenemos una condición a espiritualizar todas las cosas y nosotros tenemos que esperar en el Señor. Pero a veces si uno siente eso, porque que si uno ve y le va mal en el día, entonces uno dice eso fue porque no ve. O sea, como que la conciencia de... O sea, pero ahí tu fe, ¿dónde está puesta? Pues ¿En Dios o en la oración tuya? En Dios, pues en Dios a través de la oración. Yo creo, mi pastor, en el sentido de que Yo creo que suceden estas cosas en nosotros los cristianos por falta de estar capacitando más en las escrituras, porque pues ellas van revelando, nos van mostrando cuál es la voluntad, y entonces como venimos nosotros de un pasado que a veces hasta somos influenciados de familias tradicionales con cosas, pero entonces la falta de nosotros como cristianos es escudriñar las escrituras para no caer en esas cosas. Ok, voy a organizar para terminar y concluir esa parte, para darles la salida. Cuando yo no oro y me pasa algo malo, no es porque no oré, es porque tengo un padre que me está llamando la atención para yo orar y luego decir, Señor, gracias. No es porque no oré, porque si no yo no tengo fe, es a la oración, o fe al diezmo, o fe a la ofrenda, o fe a cualquier otra cosa que yo tengo que hacer como ritual, porque Dios me va a dar y me va a dar porque soy su hijo. Obviamente que Él bendice mi obediencia, bendice mi diligencia, bendice mi comunión, y cuando no lo hago, y hay algo que me llama la atención de esa manera, no es porque no lo hice, sino porque lo debo de hacer. Entonces, sí, gracias Dios porque me está recordando que yo debo de hacer estas cosas y no lo estaba haciendo. Yo creo que es una cuestión de entendimiento. ¿Quién es Dios? Porque Dios ve todas las cosas. O sea, yo puedo maquillar mi informe económico, moral, emocional, pero delante de Dios no. Y todo lo que me pasa dice en Romanos 8:28 que es para bien. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios. Entonces, si estoy haciendo algo mal, yo tengo que esperar que las cosas me salgan mal.
no es porque no hice lo correcto, sino porque tengo un Padre Dios que está pendiente de mí, que sí o sí me va a corregir. ¿Es claro? No. ¿No? Veo caras de qué pasó aquí. Pero le quedó claro a usted por lo menos. Pues yo la entendí. Hay, digamos, otra de las aplicaciones que podemos ver prácticas en que Dios es nuestro sustentador es cuando Él nos enseñó a orar. Si recordamos Mateo 6:11, que dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Si nosotros entendemos eso, sabemos que dependemos realmente de su generosa mano, que realmente Él es el único que nos provee Lo suficiente. el alimento para nosotros, lo que es para suficiente. No Sí. me voy a afanar mañana. No. Cada día viene con su afán. Lo que uno debe entender como cristiano en respecto a que cuando dice nunca tendrás dioses ajenos delante de mí porque yo soy tu Señor, que es lo que uno ya empieza a decir, hombre, dependo, ya soy dependiente, Ujú. pero que a la vez por ser el Señor, porque también uno tiene que ver, es que por eso vimos unos versículos que tú nos enseñaste, no hay otro Dios igual a Él, no hay porque no existe. Entonces, el hecho de saber que no hay otro como Él, me lleva a que soy también necesitado de Él, por eso Él Dependiente. provee. Ujú. Y entonces nos lleva a orar, como tú dices, el cristiano debe orar. Sí. Y no es porque le vaya mal o porque no le vaya a salir las cosas, no, es porque ya tiene una relación con Dios como la que tú tienes con tu esposa. Tú no vas a decirle, yo le voy a hablar esta mañana a mi esposa porque si no ella todo el día se pone brava porque no le hablé. Creo que no pasa así, ¿cierto? No. Tú le hablas porque es tu esposa, porque tienes una relación con ella. Entonces esas cosas como que nosotros las vamos viendo, pero porque las escrituras mismas nos van enseñando, porque hay quienes nos enseñan en la iglesia. Entonces, el hecho de venir nosotros aquí, ya estamos siendo sustentados, estamos nosotros teniendo esa provisión de Dios, que son los medios de gracia, para poder nosotros entender y así aplicarlos en nuestra vida. Entonces, en ese sentido yo entiendo la importancia de orar, de leer las escrituras, de venir a la iglesia, porque entiendo que Dios es quien me sustenta. Ujú. Sí, porque entonces tenemos una oración exclusiva hacia Él, entendiendo que Él es nuestro único Señor, reconociendo que también es el absoluto, que es nuestro sustentador, y vamos a entrar a una confianza plena. Y esa confianza plena es el tercer aspecto, que es la fuente de dependencia. ¿Sí? Entonces, este tercer aspecto es la consecuencia natural de los dos anteriores. Si Dios es el único dueño, si es el único sustentador, entonces nuestra vida, ¿de quién depende? De Él, ¿cierto? La dependencia no es una debilidad, sino una expresión de fe madura. El ser humano fue creado para vivir en comunión con Dios y no para ser autosuficiente, ¿cierto? Entonces ahí es donde debemos entender que hasta Jesús nos enseñó que la vida espiritual solo es posible si permanecemos en Él. Entonces ahí podemos ver que en el Salmo 121, versículo 2, dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que siempre debemos estar como en esa dependencia. Siempre que necesitamos auxilio o algo, debemos tener fe, confianza de que Él nos escucha y que Él nos provee y nos sostiene, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos como esa dependencia. En Juan 15:5, que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados nada de mí podéis hacer. Ahí también vemos que Él nos enseña cuál es esa dependencia, que si no estamos con Él, pues realmente no podemos tener un buen fruto o no podemos ser buenos creyentes, ¿cierto? Que realmente solo entendiendo esos dos aspectos, pues estamos con Él y estamos junto a Él, y que Él realmente es el que nos hace que las cosas sean posibles, ¿sí? En Hechos 17:8 vemos que por el que vivimos,
porque en Él vivimos y no y nos movemos y somos. Uy, no tengo ni aquí las gafas, espérenme un segundito. Volvemos a retomar. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces ahí es la dependencia en Dios, implica solo buscarle en oración constante a Él. Es lo único que podemos como hacer nosotros, tener adoración, ¿sí? Porque Él todo lo está como proveyendo. Debemos reconocer que no tenemos control absoluto sobre nada, ni nuestra salud, ni en nuestro futuro, ni los resultados de nuestros esfuerzos. Debemos entender que absolutamente todo depende de Dios. Debemos aprender a descansar en su voluntad, en caminar por fe, no por vista, como dice en 2 Corintios 5:7. ¿Sí? Entonces, depender de Dios también es obedecer su palabra, incluso cuando no entendemos su propósito. Ahí es donde muchos a veces como que entramos a juzgar el por qué nos pasan las cosas. Pero debemos entender que si es nuestro único Dios, si es nuestro único sustentador, pues realmente Él es el que lleva nuestra vida, ¿sí? Que Él sabe por qué lo está haciendo, como decía el pastor. Entonces debemos entender que la dádiva de Dios, ¿sí?, es buena y debemos solo estar y esperar en Él. Así como le pasó a Moisés cuando guiaba a su pueblo, ¿cierto? Él solo que dependía de lo que le dijera Dios y hizo lo que Dios le dijo que quería para su pueblo y pues lo sacó de Egipto. Y nadie sabía para dónde iba, todo el mundo pensaba que estaba perdido. Entonces, Fue irracional. uh-huh. Lo que pasa es, ¿cómo es el primer mandamiento, Loraina? No es. No, si era, ya no es. ¿Cuál es el primer mandamiento? Loraine. No hablar a Dios en femenino. No, es parecido, pero no es. Rainis, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Miren, hay algo que es curioso es que Johncito nos está enseñando, nuestro profesor. Uno es claro que a Dios hay que adorarlo, ¿sí o no? Todos nos invocamos a Dios y decimos lo vamos a orar. ¿Cuál es la dificultad que nosotros tenemos? Por estar caídos, somos miopes. Entonces, ¿por qué el ejemplo hace un rato? Es para ver, nosotros podemos reconocer que es Dios nuestro Dios. ¿Usted qué opina, Patricia? ¿Siempre reconocemos que Dios es nuestro Dios? ¿Usted puede reconocer que su esposo es su Señor? Es algo que uno va mirando en medio de las cosas. ¿Sí? No es fácil para una esposa decir que su esposo es su Señor. O sea, honrarlo, darle la razón, hacer varias cosas. Y es muy importante. No es fácil para los hijos comprender que sus padres hay que honrarlos. No es fácil, por decir, cuando uno dice, miren lo interesante, si yo gano un salario mínimo, ¿cómo va a dar el 10%? No me alcanza, si con el salario mínimo no me alcanza. Pero, ¿por qué? Porque no reconocemos que Dios es mi Dios. Cuestionamos sus veredictos. Ahora, si es difícil dar con poquito, cuando nuestro salario nos doblan, o nos triplican, o nos cuadruplican, ¿será más fácil? No, seguimos diciendo que es mucho. ¿Por qué? Porque yo digo, es que Dios no necesita dinero, pero Dios lo determinó. Cuando Dios me dice que yo debo disciplinar y criar a mis hijos en la disciplina del Señor, ¿por qué no lo hago? Porque somos miopes. ¿Por qué razón? Acá viene la enseñanza de lo que tú estás diciendo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer reconociendo que Dios es nuestro Señor? ¿Es nuestro único Dios? Adorarlo. ¿Qué es lo segundo? Conocerlo.
Porque la tentación nuestra es ver las circunstancias, es ver mi imposibilidad. Es cómo yo hago para llegar temprano y reconocer que Dios, yo lo debo de adorar con esa dignidad. ¿Sí? O sea, pongamos que su jefe le pone un desayuno a las 6 de la mañana. ¿Usted qué hora llega? Faltando 5 para las 6. No creo, yo creo que llega antes. ¿Por qué razón? Porque reconozco que Dios fue el que me proveyó el trabajo. No, porque es bueno. su jefe. Porque es su Bueno, jefe. sí, porque es una autoridad. El Dios de nuestro jefe. Fácilmente nosotros nos animamos un momento y después entramos en la decadencia porque no lo estamos reconociendo. Todos los días estamos reconociendo por qué Dios me dice que yo debo amar a mi esposa, a pesar que a veces no son tan amables. ¿Sí? A veces nuestras esposas están en una actitud donde uno no es fácil amarlas. Y uno dice, ay Dios mío, ¿qué hago? Porque yo quiero amarlas y amarlas no es desearlas. ¿Sí? Cuando digo amarlas es de sentir bonito, de servirles, quererlas hacer feliz. ¿Por qué no sentimos eso? Porque no ponemos a nuestro Dios De primero. de primero y lo reconocemos. Dice, el que haya esposa haya el bien de Dios. Y eso es muy interesante. Por eso reconocer, porque al final, si yo adoro y yo reconozco, ¿cuál es el último punto? Yo Confío O sea, plenamente. es que confianza es eso. La confianza es poner, voy a hacer lo que Dios dice, así no vea el fruto. ¿Sí? Porque a veces uno quiere ver con sus ojos. Yo por decir, quiero ver que Brian se ha convertido para yo tomar una decisión. No, o sea, Dios me dice, yo ya lo traje. Pues el fruto lo da él. O Camilo, ¿sí? O cualquiera de nosotros. ¿Es claro? Entonces es como para ajustar. Ajá. Y debemos entender, pues, si Jesús mismo también lo hizo, en Lucas 22:42, cuando dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, porque nosotros a veces nos queda tan difícil reconocer todo lo que estamos hablando ahorita. Si el mismo Dios reconoció a su Padre, ¿sí? Si el que realmente es dueño de nuestras vidas a veces no lo hizo, porque nosotros no. Entonces ahí es donde debemos revisar que dentro de nuestra oración debe estar primeramente ese reconocimiento, ¿sí? Que debemos de dejar de hablar solo en que yo puedo, ¿sí? O que de pronto no necesito de Dios, sino que realmente ponerlo en el primer lugar, ¿cierto? Y pues la idea es motivar con humildad y con fe, sabiendo que todos somos y dependemos únicamente de Dios. Entonces ya ahí en resumen, como lo decía el pastor, ya para terminar la clase del día de hoy, pues lo primero es, ya entendimos que hay un único Dios, un único proveedor y que dependemos de Él, ¿cierto? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Solo tener una oración exclusivamente a Él, de que debemos reconocerlo, como decía, y que debemos confiar plenamente. ¿Listo? ¿Alguna duda frente a lo que pudimos ver el día de hoy? ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Solo piensen en algo, y con esto quiero ayudarle o sea, cuando Para Dios finalizar. dice eso, es que Dios está viendo a quién adoramos, a quién reconocemos y en quién confiamos. Todos los días de nuestra vida. ¿En qué área? En todas. En todas. Ese es el tema. ¿Por qué quebrantamos este mandamiento? Porque a veces creemos en Dios, pero reconocemos al abuelito, a la abuelita, a la mamá, al papá, y decimos que eso nos justifica y no adoramos al Dios verdadero. Dios dejó sus mandamientos porque son buenos para nosotros. Yo no puedo decir que yo fui a la iglesia 51 domingos y un domingo falté. Porque es que no, es que llegó el abuelito y no. Dios tiene un diseño.
O sea, tiene algo que es bueno para mí. Porque decir que yo adoro, que yo reconozco y confío, solo viene de la obra del Espíritu Santo. Porque al principio nosotros ¿en quién confiamos? En yo. nosotros mismos. ¿A quién reconocemos? A nosotros mismos. A nosotros mismos. Entonces, si confiamos en nosotros mismos y reconocemos en nuestra propia sabiduría a nosotros mismos, ¿a quién estamos adorando? A nosotros mismos. A nosotros mismos. ¿Y Dios qué quiere? Dice, nunca tengas Dios otros dioses delante de mí, porque estamos quebrantando el primer mandamiento. Si una esposa dice, si mi esposo se muere, yo me muero, el sentimiento como sentimiento y como emoción y como palabra romántica es bonita. Pero si realmente le pasa eso, su esposo era su ídolo, era su Dios. ¿Por qué? Porque el que da la vida, ¿quién es? Dios. Dios. Entonces hay que aprender a descansar. En estos días murió un hermano de un conocido vecino nuestro de un momento a otro. Le dio un infarto y se fue. Y yo le decía, es voluntad de Dios, porque Él es el que escoge el día de nuestro nacimiento y el día de nuestra muerte. Y yo no me puedo morir con el muerto, porque yo tengo que seguir adorando, reconociendo y confiando. ¿Cuáles son las acciones, Eliana, que hay que hacer? Si yo creo en el primer mandamiento, hablé duro como cuando... ¿Ah? ¿No entiende? Hagan la pregunta otra vez. El mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. de mí. ¿Qué acciones tengo que hacer yo? Pues no tendrán dioses así. Sí, ¿cómo? Exacto, adorarlo, Reconocerlo y confiar. y confiar. Si yo no lo adoro, no lo reconozco. Si no lo reconozco, no confío. A la inversa. Si no ¿Cómo sería confío, la inversa, Juan David? si no confío, no lo reconozco. Si no lo reconozco, pues no lo adoro. Perfecto. Juan David cambió De voz, pero bueno. Esa, excelente. Listo, entonces vamos a entrar en oración para dar cierre a la clase. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, por habernos presentado tu primer mandamiento, que realmente nos lleva a que podamos adorarte, reconocerte y confiar en ti, en toda tu provisión. Este día de hoy lo ponemos en tus manos, Señor, para poder seguir entendiendo y escudriñando tu palabra, para poder seguir en tu camino y vivir solo por ti, para tu gloria. Te damos gracias por todos los hermanos que están en este momento y por los que han de venir, que sigan el camino para que lleguen con bien y podamos estar todos en familia. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.